pues que queremos pescar para sobrevivir. Ya ve que pues nosotros únicamente pescamos, pues que son los 2 meses únicamente, de ahí en fuera pues estamos parados de todo el año, pues ya ve que son 12 meses del año y son únicamente pues 2 meses son los que pescamos y lo demás, ¿qué hacemos? Ahora que sí que decimos, por eso nos metimos, andamos pescando porque, pues ¿qué va a pasar? Tenemos deudas que no terminamos de pagarlas. Así es que todos modos, si los profepas nos llevan, pues nos llevan a la cárcel. Y si no, todos nos van a llevar porque pues debemos. No terminamos de pagar todavía lo que debemos. Y luego todo el pescado se nos echó a perder. Y luego la María pasada ya todo se nos echó a perder. Todo el pescado se nos echó a perder. ¿Por qué? Porque no nos dieron los avisos de arriba. ¿Hasta cuándo? Hasta que no lo dieron, hasta que ya estaba el pescado perdido. Pues, o sea, ya ahí fue un plan con maña nada más, de dárnoslo ya cuando sabían ellos que estaban perdidos. Porque claramente, y cuando vino el notario a ver los tráileres, yo vine con el notario, lo traje, vinimos y yo le dije al notario que si para el día de mañana, otro día, no estaba liberado salido pues el pescado, pues que se echara a perder, y así fue. ¿Hasta cuándo nos dieron? Hasta como los 4 o 5 días. Sí, nos dieron los papeles y ya, pues ya el pescado echaba a perder. Ya cuando no lo dieron era porque ya estaba el pescado perdido, pues es que no sé con qué fin lo harán. Y luego mire, los buitres que tenemos allá está el profeta. Nos están cazando como los venados. Nos están cazando, nada más. Sales y pues hay que dar, pues que no sé de qué se trata, qué es lo que quieren. Y ni modo, pues ahora sí que aquí estamos en la lucha y ya, topen lo que tope. Para lo que queremos. Si no pues pescamos, pues no existimos. Para ellos no existimos.